9, 10. Sí, pero 10 somos los 4 que estamos aquí. Bueno, hola, buenas tardes. No sé si me oís. Es que no me Sí, funciona el vídeo. buenas tardes, Podéis Susana. ver. Sí. Vale, pues hola. Ya que estamos esperando un momentito que todo el mundo, pues ya Bien, bien. sabéis, si quedamos a las 4, todo el mundo parece que ha sincronizado de manera retrasada los relojes. Yo creo que tenían bastante interés también Claudia y Fiorini en esta reunión, y el que hace mucho que no aparece es Jairo. ¿Le habrán secuestrado o algo? Esperemos que no. Es que he vuelto a ver un trozo de la serie esa de Narcos y no, joder. A ver si sale Jairo. Bueno, yo empiezo el compartimento. Me se ve, ¿no? Sí. Bueno, pues si queréis vamos empezando. A ver, la idea de esta reunión es pues que los que no estéis familiarizados con los conceptos básicos del eje, vamos, no tan básicos, porque esto pues ya es un poco avanzadillo, podamos como mínimo compartir todos un lenguaje y sepamos de qué estamos hablando cuando lo hacemos de aspectos básicos de nuestras investigaciones. Entonces, yo creo que lo primero de todo no es empezar por explicar las cuestiones técnicas, sino realmente centrarnos en para qué nos es útil todo eso que hacemos con los encefalogramas y un poco cómo hemos llegado a ello. Yo creo que el aspecto fundamental es pensar en que las manifestaciones clínicas de las enfermedades que estudiamos, es decir, de los trastornos psicóticos, pues tienen en común que son alteraciones o que tienen que estar como mínimo correlacionadas con alteraciones de la actividad global del encefalograma. Si lo pensáis, en cualquier acto mental es muy complicado. Ahora pondré un esquema para explicarme. Y en muchos de los pacientes, pues es como si su actividad mental estuviera incompleta. Me explico. Si uno tiene, por ejemplo, pues delirios, digamos que de alguna manera confunde el contenido interno de su actividad, es decir, sus temores, entre comillas, con la evaluación de la realidad. Si uno tiene alucinaciones, pues está experimentando lo que piensa con características perceptivas, es decir, también le cuesta distinguir la realidad. Si uno experimenta pues manifestaciones del estado de ánimo importantes, sea en el sentido de la depresión o sea en el sentido de la euforia, hay una descoordinación como mínimo, digamos, entre las repercusiones afectivas, emocionales que tienen nuestros contenidos y la
proporcionalidad o la relación con la realidad de esas manifestaciones afectivas. Si uno tiene síntomas negativos, le falta el impulso, los planes de actividad que suelen asociarse a nuestras actividades mentales. Entonces, bueno, pues esta actividad global cerebral es lo que nos ha llevado a utilizar el electroencefalograma, porque además es una actividad cerebral constantemente cambiante y el encefalograma o la magnetoencefalografía son las únicas técnicas que en la actualidad tienen una resolución espacial, temporal, es decir, una capacidad de analizar el cambio tan rápido que tiene la actividad cerebral conjunta que subyace a esta complejidad que hay detrás de cada acto mental. La idea es más o menos... ¿Qué no pasa esto? Esto es. La idea que os quiero transmitir es que en realidad cualquier acto mental, si lo pensáis, lo que he representado como yo, pues es un compuesto constantemente cambiante y evolucionando entre un contenido más o menos verbal o más o menos icónico, que se relaciona directamente con la experiencia de que uno mismo es el que lo experimenta, que ese contenido suele tener unos correlatos nésicos, tiene que ver con lo que nos ha pasado o con lo que nos evoca. Tanto el contenido como los recuerdos o las huellas nésicas tienen casi siempre un correlato emocional. Los contenidos y las emociones nos llevan a tener planes de acción. La memoria, los contenidos, los planes de acción suelen tener que ver con una realidad externa que a su vez es muy compleja, porque no solo es objetiva, sino que está llena de aspectos intersubjetivos, es decir, lo que las cosas importan o suponen para los demás y de significados abstractos que no tienen que ver con la gente, tanto con el lenguaje o con símbolos, y todo constantemente cambiante. Es decir, la actividad mental que puede estar alterada en las diferentes manifestaciones clínicas de los pacientes, pues puede manifestarse como una desvinculación de los contenidos con la realidad, de las emociones con la realidad, de los contenidos con los planes de acción, de la experiencia de que somos los agentes de nuestros propios actos, de la descoordinación de lo que suponen las cosas, la memoria, es decir, los significados para nosotros con la realidad o con las emociones o con los significados externos, etc. Esto, bueno, pues es... este esquema es mío, pero en realidad pues hay mucha gente que, como Aristóteles o Edmund Husserl, pues ya han hablado sobre cosas bastante similares. Aristóteles lo llamaba koiné estesis, que es sentido común, y Husserl síntesis. Toda esta actividad más o menos cambiante, sabemos que se basa en el disparo simultáneo de grandes grupos y constantemente cambiante de grandes grupos sinápticos distribuidos por toda la corteza cerebral y por buena parte de las regiones subcorticales. Es decir, este mini trocito de corteza, probablemente es de la capa 3, porque hay muchas neuronas piramidales, pues tiene porrones y porrones de sinapsis, cuyo disparo simultáneo da origen al encefalograma. Y como el esquema anterior es constantemente cambiante, a mí me gusta compararlo con lo que pasa en una televisión, en la que pequeñas señales luminosas constantemente cambiantes da lugar sin que cambie el sustrato físico, da lugar a una imagen constantemente cambiante. Pues de la misma manera, la iluminación, el disparo de neuronas, o mejor dicho, de sinapsis distribuidas a lo largo y ancho de la corteza cerebral, da lugar a una actividad constantemente cambiante que la podemos recoger con el electroencefalograma y no tanto con otras técnicas
que precisan, pues en el caso de la resonancia funcional, algunos segundos para generar una imagen, por ejemplo, o la tomografía por emisión de positrones o fotón único, necesitan más tiempo todavía, incluso minutos. Una descripción bastante clásica, en este caso de un neurocientífico chileno, Francisco Varela, pues resume lo que he dicho, diciendo que cualquier acto mental tiene que ver con una asamblea, un conjunto celular específico que está compuesto de muchas regiones diferentes, es decir, no de todas las regiones, sino de células en diferentes regiones. Y que estas células, estos disparos neuronales, dan lugar a... se producen, o sea, las asambleas celulares no se producen por la localización física, sino se producen por el disparo sincrónico, es decir, por disparar a la vez, por disparar lo que se llama en fase, que es el esquemita este marrón aquí que tenéis. Cada línea sería la oscilación de la señal eléctrica en una neurona en un momento dado, que es antes de que estén todas juntitas, antes de disparar juntas, están separadas, es decir, no están en fase, y su señal se pone en fase cuando disparan todas juntas. Es decir, la formación de la asamblea neural corresponde a este momento en el que están en fase. Este bloqueo o esta sincronización de fase, que lo llamamos phase locking, es una base fundamental para nuestros análisis de EEG. Y como veis, lo que os quiero señalar sobre todo es que representa el conjunto de disparos simultáneos que forman una asamblea neural. Dicho de otra manera, esta complejidad de los actos mentales tiene que ver con la formación de una asamblea sináptica transitoria y tiene que ver y se manifiesta macroscópicamente, entre comillas, con la sincronía de fase que podemos calcular en el electroencefalograma. No vamos a poner aquí todas las fórmulas estas de las derivadas y las integrales que ponemos en los artículos. Yo creo que estaría de más y además a mí me sería muy difícil explicarlas de dónde salen realmente, porque esto, bueno, pues no es algo que hagamos a mano ni muchísimo menos, sino que lo hacen pues, programas especializados en los que ya esto se hace de una manera automática. Cuando tenemos una primera asamblea neuronal, que en cuestión de milisegundos pasa a una segunda asamblea, en cuestión de milisegundos pasa a una tercera asamblea neural, es decir, los contenidos mentales, que ya os digo, no solo son verbales, también pueden ser imágenes, son emociones, son proyectos, son la experiencia de uno mismo, pues todo esto va evolucionando, van cambiando las asambleas neurales, la sincronía de fase, y va dando lugar a los cambios en el encefalograma, que es lo que llamamos la modulación del encefalograma. ¿Y cómo valoramos la modulación del encefalograma? Pues a ver, si miramos un EEG, así a ojo, por encima, pues no vemos nada. Lo único que vemos son rayitas que van cambiando y no tenemos mucha idea de qué mirar. Macroscópicamente, pues si hay un estado, pues por ejemplo, una grave lesión, un grave estado confusional, pues se producen fundamentalmente enlentecimientos de la actividad, pero eso no nos sirve para valorar los sustratos de la actividad mental. Entonces, bueno, pues vamos a ver algunas cosas que podemos ver. En primer lugar, el encefalograma, la señal, esto lo he hecho así hace un ratico, entonces pues no es demasiado brillante estéticamente, pero yo creo que sirve. La señal del encefalograma en conjunto, que es la negra, es una suma de actividad de diferentes frecuencias, desde más lentas a más rápidas. Esto pues se puede descomponer. Hay pues, procedimientos como la transformación de Fourier, que sirve para descomponer una señal compleja en las señales más simples que
que la componen. Cada una de estas bandas, señales, perdón, tanto la compleja como las más simples, tienen una potencia, es decir, una amplitud, el grado en el que se desvía de la línea de base tanto hacia arriba como hacia abajo. Cuanto más potente, cuanto más actividad contenga esta señal, más se desviará. Para evitar que las señales que van hacia abajo, es decir, las negativas, no computen o resten a las positivas, pues lo que se hace es elevarlo al cuadrado. Es decir, si de aquí a aquí hay 2 microvoltios y de aquí a aquí hay -1 microvoltio, pues esto sería -1 por -1 igual a 1 y esto 2 por 2 igual a 4. De la misma manera podemos hacer un análisis de la potencia en cada una de las bandas. Esto nos da una idea de la cantidad de actividad. Lo usamos, por ejemplo, cuando analizamos la potencia del eje en reposo. Pero la modulación, si tenemos que hacerla, claro, esto no se os escapa que es un poco artificial, porque realmente las bandas más lentas pues tienen un límite. Por ejemplo, ahora mismo no me acuerdo, pero vamos, de 3 a 5 oscilaciones por segundo es la Z. Y luego de 5,1 a 8, pues es la alfa, por ejemplo. ¿Por qué es tan diferente 5 de 5,1? Pues es arbitrario. Entonces, bueno, pues hacer una evaluación de cada banda pues tiene algo de arbitrario. Hay gente que hace una evaluación por cada hercio, pero hay procedimientos un poco más sofisticados para evaluar la modulación de la actividad eléctrica. Nosotros, una idea que tenemos es que si los pacientes tienen dificultades para realizar actividades cognitivas o presentan síntomas que traducen una mala coordinación entre regiones cerebrales, pues seguramente la modulación de su actividad eléctrica también estará perjudicada. O sea, la modulación. Y para eso una de las técnicas que empleamos es lo que llamamos entropía de la señal. ¿Os acordáis? Entropía es una medida de desorden en sistemas termodinámicos. Cuanto más entropía hay, más desordenado está un sistema. Estos gráficos, que son gráficos de tiempo-frecuencia, que los veréis con bastante idem, es decir, con bastante frecuencia, lo que nos están mostrando es la evolución a lo largo del tiempo en el eje horizontal de una señal. La frecuencia de las señales, es decir, de bandas más lentas a bandas más rápidas, y en código de colores la cantidad de actividad, la potencia, es aquí en power. Es decir, si hay una cantidad azul, hay poco. Si hay una cantidad naranja, hay mucho. Por ejemplo, aquí en este momento, entre 0 y lo que sea esto, pues 1 milisegundo, 5 milisegundos. Fijaros que casi solo hay una banda que corresponde a esto. ¿Veis? Aquí hay una señal bastante pura de un tipo. Entonces, pues aquí tenemos un valor de entropía bajo, porque como la entropía es desorden, esto está bastante ordenado, porque solo hay uno, pues tenemos una entropía baja, porque se corresponde a una sola banda lo que hay en este momento del eje. Luego, si vamos avanzando, vemos aquí la señal representada, pues se van añadiendo sobre la actividad lenta otras actividades más rápidas. Progresivamente más y más y más y más y más y más, la señal aparece más desordenada y se corresponde a que van apareciendo señales más rápidas. Es decir, aquí aparecen pues ya más señales entre 0 y 50, aquí que aquí. Progresivamente van apareciendo señales más rápidas y más rápidas hasta aquí. Bueno, pues que aquí ya tenemos un espectro bastante uniforme, es decir, una cantidad de actividad que ya está
es más alta la potencia, y la entropía ha subido. Es decir, con esto lo que obtenemos es un estudio global de la modulación del EEG, porque si entre un momento y otro la entropía sube, es que se ha modulado, es decir, que ha cambiado el EEG globalmente. No tenemos que ir a banda por banda a medir lo que está sucediendo. Nosotros lo que hacemos es que, por ejemplo, en el tipo de estudio que realizamos con frecuencia, que es el paradigma P300, a la persona le presentamos, mientras estamos registrando, 3 tipos de tono y la persona tiene que responder a uno de esos tipos nada más, al relevante. Hay un tono indiferente al que no tiene que hacer nada, hay un tono que se parece al relevante pero tampoco tiene que hacer nada, que se le llamamos distractor, y el tono relevante. Entonces, entre el segmento previo a que le presentamos el tono y el segmento algo posterior a que se lo hemos presentado y ya le hemos dado tiempo a responder, pues analizamos qué cambios ha habido. Es decir, cómo se modula la actividad cerebral con esta tarea que es bastante sencilla. Es una manera, ya os digo, de evaluar cómo se modula la actividad durante una tarea. Lo podemos hacer con medidas de entropía o con otras medidas que os comentaré a continuación, que son las medidas de red global. ¿Qué hemos ido obteniendo a lo largo del tiempo? Pues en diferentes estudios, por lo menos en 3, bueno, realmente es en 4 muestras diferentes. Pues fijaros, la C aquí es de controles. Entonces veis que la entropía aquí es una representación en colores, en una proyección sobre el cráneo, de los valores de entropía en los electrodos que hemos registrado. En la línea de base, es decir, aquí, tenemos una entropía relativamente baja, pues está, alta, me he confundido. Está en colores rojos y amarillos y poco azules. Cuando los controles hacen esta tarea, su señal se ordena porque la entropía baja bastante, ¿veis? Baja de tonos verdosos a tonos azules oscuros. Es decir, se ha modulado marcadamente la actividad eléctrica. Pues en los pacientes, que son la P, pues se modula mucho menos, porque cambia mucho menos la entropía. Los colores, ya os digo, representan los valores de entropía proyectados en el cráneo. Los pacientes mínimamente tratados, que serían los que llamamos también primeros episodios, más bien, pues son los que menos modulan todavía. Los crónicos modulan un poco más. En otras muestras hemos encontrado pues prácticamente lo mismo. Los controles modulan mucho más, los pacientes mucho menos. Y en este penúltimo trabajo, pues encontramos también que los controles modulaban bastante más. Pero que los bipolares también modulaban de manera parecida a los pacientes con esquizofrenia. O sea, no parece algo propio simplemente de lo que llamamos esquizofrenia. Cada electrodo tiene un valor de entropía. Entonces, claro, pues esto nos da un montón de valores por sujeto. Hay varias maneras de solucionar esto, pero nos interesa también saber cómo funciona el cerebro en conjunto, ya que de lo que estamos hablando en definitiva es de la actividad global del cerebro relacionada con la actividad mental. A todo esto, si queréis pararme para cualquier cosa o que explique algo más, mejor ahora que después. Vale, entonces, sirviéndonos también de los valores de phase locking, es decir, de vinculación de la fase entre diferentes sensores, entre diferentes electrodos, podemos componer un cuadro de cómo está la red global y de cómo evoluciona con las tareas. Hay diferentes valores de red que nos interesan.
Uno que tiene que ver con la segregación, es decir, que qué módulos hay en el cerebro que funcionan de una manera más o menos conjunta. Otro que tiene que ver con la facilidad con que la señal va de una... La señal me refiero siempre a la vinculación de fases, es decir, la capacidad de los grupos neuronales de disparar a la vez. La facilidad con la que todo está integrado o la actividad global. Por ejemplo, en el primer caso, el que se llama el coeficiente de agrupamiento o clustering coefficient, pues se basa en hasta qué punto la phase locking, es decir, la vinculación de fase, es similar entre electrodos vecinos a uno determinado. Estos son promedios de todos los electrodos. Por ejemplo, aquí, como este electrodo de aquí del centro tiene 4 vecinos y los 4 vecinos están más conectados que en este caso, pues aquí hay un clustering mayor. Es decir, este tiene una agrupación mayor que este. El phase locking, pues, ¿cuántos pasos tenemos que dar para encontrar una vinculación de fase similar entre electrodos distantes? Pues de este a este similar a este similar a este similar a este similar a este, o sea, es un camino relativamente largo. Si este fuera similar a este, como es en este caso, y este fuera similar a este, solo tendríamos que dar 3 pasos. Es decir, este cerebro estaría más integrado que este. Y luego la densidad conectiva, hasta qué punto son similares las actividades entre todos los electrodos del cerebro. Pues este evidentemente tiene una densidad conectiva mayor que este porque aquí las actividades son muy similares entre electrodos vecinos, mientras que aquí no lo son. Este nos da una idea de la activación global del cerebro, que tenemos motivos para pensar que es excesiva en algunos pacientes y que se modula mal. A diferencia, ya os digo, de la entropía, aquí lo que estamos viendo es el comportamiento global del cerebro. Un índice que os sonará, simplemente lo voy a mencionar, es el del llamado Small World o pequeño mundo. Bueno, es el coeficiente entre agrupamiento y longitud de camino, entre integración y especialización. El cerebro se comporta así, es decir, hay muchos muchos clústeres, muchos agrupamientos locales comunicados entre sí por varias vías, varios atajos, digamos, que acortan el camino. Hemos ido estudiando estas cosas y hemos encontrado, por ejemplo, que en los que en los controles el índice de agrupamiento era menor, pero en la línea de base, pero se modulaba peor que en los controles. Pero sobre todo lo que hemos encontrado es que en los pacientes, tanto en los pacientes con esquizofrenia, esto tiene algunos matices que os contaré después, hay una hiperactivación basal. Aquí lo que estamos viendo es este índice de densidad que os he comentado antes, que se llama density o connectivity strength, fuerza de conectividad. Si veis en la condición del preestímulo, estamos hablando de nuevo de la tarea P300. Hay colores más rojos, colores de una densidad más alta en los pacientes con esquizofrenia que en los controles y que en el trastorno bipolar. Y en los controles este valor aumenta, pero en los pacientes con esquizofrenia no. Es decir, el comportamiento es como algo así, como que los pacientes estuvieran acelerados en la condición basal y no pudieran aumentar la sincronía de la actividad de todo su cerebro con la tarea. Otro trabajo pues, nos sirvió para ver que cuanto mayor era la densidad conectiva inicial, que es esta primera gráfica aquí arriba, menos se modulaba la entropía. Es decir, que el exceso de actividad basal dificultaba la modulación, dificultaba
la modulación de esa actividad que subyace a la actividad mental. Y además encontramos también que cuanto mayor era esa conectividad basal, peor era la capacidad cognitiva. Y esto lo vemos aquí. Este estudio que publicamos hace 3 años, me parece, nos permitió definir grupos o biotipos basados fundamentalmente en la actividad, o sea, en el rendimiento cognitivo. El grupo 3 son controles, el grupo 2 son pacientes que incluyen pacientes bipolares y con esquizofrenia y más o menos con la mitad de primeros episodios que crónicos, y el grupo 1 son pacientes también con esquizofrenia y bipolares que están caracterizados sobre todo por un rendimiento cognitivo bastante pobre, pero también hay primeros episodios y bipolares. Y en este grupo, una de las características que encontrábamos es que esa densidad conectiva, esa densidad de actividad global en la línea de base era excesivamente alta, muy superior a la de los controles y a la del otro grupo de pacientes con esquizofrenia y con trastorno bipolar. Es decir, era un grupo biológicamente diferente y primariamente caracterizado por la cognición. O sea, que esto es un dato bastante interesante. Lo caracterizamos por una cosa, que es de interés clínico, y resulta que tienen correlatos biológicos, no era solo este, eran otros, pues también bastante diferentes. Otro dato neurobiológico basado en el encefalograma que nos interesa bastante son los mecanismos de lo que llamamos descarga consecuente o en inglés corollary discharge. Aquí la idea es que aquellas consecuencias sensoriales de actos que iniciamos nosotros mismos son ignoradas por nuestro cerebro. Y esto es importante para distinguir de manera automática, sin tener que reflexionar en ello, qué es lo que procede de nosotros y qué es lo que viene de fuera, simplemente porque ignoramos aquello que procede de nosotros. Normalmente no nos escuchamos hablar, no escuchamos nuestra voz. Y ya sabéis lo de siempre, el ejemplo de las cosquillas, no nos podemos hacer cosquillas o bueno, pues nuestros ojos están constantemente teniendo pequeños movimientos laterales y no los notamos. Para estudiar esto, evaluamos la actividad eléctrica de las personas en 3 condiciones. Una, mientras están hablando y se están escuchando a la vez a través de unos auriculares conectados al micrófono. Aquí no tenemos ninguna duda que están escuchando porque le estamos metiendo literalmente en las orejas lo que están diciendo. Grabamos esto y las personas lo escuchan. Y escuchan también una grabación de las mismas, del mismo contenido, volumen, etcétera, y entonación de otra persona. Lo registramos y vemos que en los sujetos sanos, esto tiene algunos matices que hemos estado viendo estos días, pero vamos, globalmente es lo que os digo, que en los sujetos sanos, cuando escuchan su propia voz grabada o escuchan la voz de otro, aparece este potencial azul. Es decir, una onda profunda a los 100 milisegundos y otra onda a los 200 milisegundos. Cuando están hablando y mientras escuchan, desaparece parte de esta onda, que es el correlato de esa descarga consecuente que os he dicho. Es decir, ignoran, entre comillas, las consecuencias sensoriales de lo que están emitiendo. Los pacientes con esquizofrenia, incluyendo los primeros episodios y los crónicos, resulta que no, que es muy parecido cuando hablan que cuando escuchan. Y hemos visto que esto se relaciona significativamente con los síntomas positivos, negativos y con una evaluación de lo que llamamos autoexperiencias anormales o síntomas básicos en pacientes con esquizofrenia. Si antes os decía que la hiperactivación basal parecía caracterizar al grupo de pacientes del clúster 1, esta, es decir, la ausencia de, vaya por Dios, la ausencia de la actividad, o sea, la ausencia de la descarga consecuente,
es más marcada en los pacientes con un déficit cognitivo moderado, como si tuvieran dos, como mínimo, mecanismos que contribuyen a... Además, claro, es que esto, fijaros que es como bastante importante, está como muy directamente relacionado con los síntomas, porque, bueno, pues, por ejemplo, no se nos escapa que la confusión del espacio mental propio y de lo sensorial, es decir, confundir nuestros pensamientos con las percepciones, se parece mucho a lo que llamamos alucinaciones y yo creo que también delirios y si lo pensáis un poco más también a los síntomas negativos. Pues esto pues, podría ser un mecanismo que contribuye a esto, relacionado de una forma mecánica, en el sentido de que una cosa parece lógico contribuye a la otra en un grupo de pacientes, pero no en otro. Pero este soy yo. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Vídeo o algo así, lo que has puesto. Ah, vale, vale. Perdonad, es que esto debe ser una... Vale, vale. ¿Tenemos un vídeo por ahí? No, que he cogido una diapositiva que tiene que tener, que está locutada de eso, como dicen ahora, sí. Ahí, pues, Yo pensé que era lo que Como tenía los que del pasar. TFG. ya, yo también. Pero voy a quitar el sonido Estaba de pensando esto. en que iba con retardo. No, yo pensaba que alguien estaba hablando. ¿Veis? No he reconocido mi voz. ¿Ves? Es justo lo que estaba hablando. Bueno, entonces, otra cosa. Una consecuencia importante de esta hiperactivación cerebral basal junto con los datos neurobiológicos de estudios post-mortem es que en muchos pacientes, pues sí que estoy apañándolo yo bien, en muchos pacientes podemos presumir un déficit de actividad inhibitoria. Y este déficit lo podemos estudiar directamente con estimulación magnética transcraneal. ¿Cómo lo estudiamos? Sabemos que si estimulamos una región cerebral, producimos una activación de esa región, que podemos detectarla con la actividad bioeléctrica, es decir, con el encefalograma. En un primer estudio, por ejemplo, utilizando simplemente un pulso, pues vimos que los pacientes tenían una corteza más excitable que los controles. Es decir, como que esto sería coherente con que les falta inhibición. Ahora, después hablo lo del PCI. Otra manera de estudiar esto son los paradigmas pareados con estimulación magnética transcraneal, en los que podemos valorar, no me voy a meter ahora porque ya llevo casi 3/4 de hora hablando, no me voy a meter en los fundamentos de esto, tenéis que creerme un poco, un ratito. Como estamos eligiendo papa, pues tener fe. Si damos un estímulo y luego a continuación, pocos milisegundos después, otro, activamos la transmisión inhibitoria. Si estudiamos la diferencia entre la señal que se produce con un estímulo simple como el que os he mostrado antes y el resultado de dar un pulso anterior a ese pulso, digamos, target o diana, tenemos una evaluación de la actividad inhibitoria. Si están muy juntos esos dos pulsos, tenemos una activación de la transmisión inhibitoria mediada por receptores tipo A. Y si están un poco más separados, por receptores tipo B. La idea es más o menos, entonces damos dos pulsos, uno de menor intensidad, otro de mayor intensidad cuando están muy juntos, y lo que sucede en los controles sanos, lo que esperamos, estos son gráficos que ha hecho Gemma Mijankos, que actualmente está en una estancia
predoctoral en Canadá y está haciendo su tesis con este tipo de trabajos desde la Universidad Politécnica de Cataluña. Como veis, en los sujetos sanos, cuando se da un pulso simple, pues aparecen unos potenciales y cuando se ha dado un pulso anterior, estos potenciales se atenúan. La diferencia es una estimación de la señal inhibitoria. Lo que esperamos que pase en los pacientes es que haya menos diferencia, por tanto, porque haya menos actividad inhibitoria, en este caso de tipo A. Los resultados reales, en nuestro caso, pues apoyan en principio esto, porque en los controles hay más diferencia entre la señal azul y la roja que en los pacientes. Y bueno, pues son los valores estadísticos. Y cuando utilizamos un paradigma de larga duración, de intervalo largo, evaluando la actividad inhibitoria de tipo B, pues también encontramos que hay una mayor actividad inhibitoria en los controles, que son los azules, que en los pacientes. Si nos vamos a los clústeres, a los grupos, pues de nuevo estos son resultados muy preliminares, pero vamos, quería simplemente mostrarlo, no sabemos si van a acabar saliendo así, pues que la actividad inhibitoria es menor en el grupo que precisamente, si os acordáis, tenía una hiperactivación basal. Es como que estamos avanzando más a estudiar cuál es el fundamento de esa actividad inhibitoria basal. Y quería comentaros de otro parámetro que estamos estudiando junto con el grupo de imagen biomédica de aquí de Valladolid, que es el índice de perturbación de la complejidad. Es más o menos cómo se extiende y cómo se diferencia una señal magnética que depositamos en una parte del cerebro. Hacemos un pulso magnético y cuanto más se extiende y cuanto más se va diferenciando según se extiende, tenemos un mayor índice de perturbación de la complejidad. Es un correlato de la conciencia. De hecho, cuando estamos dormidos o cuando estamos anestesiados o cuando estamos en coma, este índice de perturbación de la complejidad es muchísimo menor. En un primer estudio que hemos realizado y publicado hace unos pocos meses, vaya por Dios, en este estudio demostramos que en conjunto en los pacientes con esquizofrenia hay una disminución marcada del índice de perturbación de la complejidad. Aquí están los clústeres y lo que todavía no hemos publicado es que en el clúster 1, ese clúster tan deficitario, pues este índice es donde está realmente disminuido. En el clúster 2 no está tan disminuido ni muchísimo menos. Es decir, parece que con nuestras técnicas pues vamos encontrando que hay una característica relacionada con la síntesis del pensamiento que está alterada en unos pacientes y que además tiene un correlato celular probablemente inhibitorio que impide que la actividad se difunda y se diferencie. De hecho, bueno, pues hay una relación muy interesante entre los patrones de perturbación de la complejidad y la actividad inhibitoria medida directamente con los paradigmas pareados de la estimulación magnética transcraneal. Finalmente, un par de cosas más que publicamos de vez en cuando, ya pasando a la resonancia. A veces hablamos de curvatura cortical. Bueno, pues la curvatura cortical es un índice de cómo arrugado está el cerebro. Es la inversa de del diámetro de una circunvolución en promedio. Es decir, si esta circunvolución, imaginaos que esta es esta circunvolución de aquí, tiene circunferencias que la inscriben de mayor tamaño que esta, como es la inversa, el tamaño, la curvatura de esta será bastante mayor. Está relacionada con la conectividad córtico-cortical a corta distancia, que es algo que estudiamos también con la conectividad estructural con resonancia magnética de difusión.
Y ahora queremos estudiar, aunque bueno, pues estamos empezando a ello, la cantidad de actividad, la cantidad de transmisores inhibitorios que hay en las regiones del cerebro que nos interesan, que es el GABA. Esto lo podemos estudiar también con la resonancia magnética. Pero claro, no es lo mismo que haya mucho a que funcione mal. Porque, por ejemplo, si hubiera receptores para el GABA que no funcionaran bien o que tuvieran características especiales en algunos pacientes con esquizofrenia, eso no significaría que tuvieran menos GABA, lo mismo tenían hasta más GABA y en realidad estaban menos inhibidos. Pero bueno, es otro dato más para reunir las piezas del rompecabezas. Y yo creo que con esto, sí, vamos, que hay datos que apoyan que hay menos GABA, pero bueno, pero ya os digo que es una pieza más del rompecabezas, no es la pieza definitiva. Entonces, ahora sí, que con esto se acabó lo que yo quería decir. Y lo que queráis comentar, lo comentamos. Bueno, ¿ha servido? ¿Os habéis enterado de algo o no? Bueno, buenas tardes, que yo no había saludado al incorporarme. Carmen, no se te Que- oye. O a lo mejor no, ¿Me oís? no, es que a alguien no se lo oye, es a mí, espérate. Sí, aquí sí Perdón. se oye. Sí te Sí, escucho, sí, es que le había silenciado para no... Muchas porque gracias, también- Vicente, por el resumen. Yo me tengo que marchar, ¿vale? Que tengo que ir a coger a los peques. Vale, Ha estado vale, muy, sí, tú muy aprobarías el didáctico. examen. Ahora viene el examen para los demás, sí. Exacto. Chao. Pues entonces yo también me tengo que ir a los peques. Nada, que las partes que bueno, que ya trabajamos contigo, pues bien, un recordatorio que necesitábamos y bueno, pues esta última parte pues un poco más compleja, pero bueno, intentaremos ponernos al día pronto. También, bueno, hemos visto el correo ese que nos has mandado con algunos artículos y bueno, pues iremos viendo. Pero nada, aquí en Salamanca ya pronto empezaremos a funcionar, que ya tenemos el equipo completo. Y creo que Rosa y Mariby han quedado la semana que viene, así que bueno. Sí, bueno, Nada. lo tenéis incompleto todavía. Estamos consiguiendo otra parte que os falta. Esperamos, con este podéis empezar a funcionar, sí. Vale. Aquí Y estudiando. bueno, eso te iba a decir, pero bueno, nosotras, yo creo que hablo por Pilar y por mí, por las dos, un poco más la parte clínica, reclutaremos, evaluaremos y ponemos en vuestras manos los análisis y todo lo demás. Sí, claro, pero bueno. Hombre, pero por lo Bien. menos lo que es la línea general de por qué hacemos todo esto os queda claro a todo el mundo. Sí, sí. Y nos queda Sí, sí. claro de qué estamos hablando, por lo menos, que ya es bastante. Sí, eso es, sí. Sí, que bueno, que si empezamos a hablar de entropía y de grafos y de agrupamientos y cosas de esas, vinculaciones de fase y tal, pues Que no nos encima huele como lo decimos en inglés, pues parece esotérico, pero lo que yo sobre todo os quería transmitir a todos es que todo esto tiene que ver con el análisis de las funciones alteradas, que es yo creo que una vía bastante lógica para llegar a comprender lo que pasa en el cerebro de muchos pacientes y que bueno, y que como habéis visto también, pues no es necesariamente lo que les pasa a todos los pacientes con los diagnósticos actuales, ni mucho menos, sino que bueno, que a través de esto seguramente podremos llegar a mejorar los tratamientos de pacientes, o sea, de pacientes concretos. Bien. ¿Tenéis alguna cosa que comentar o preguntar o...? Tenemos que procesar. Bueno, está grabado, o sea que Podemos poner en bucle. eso es, sí, sí, sí. Y luego para la semana que viene me mandáis una redacción sobre lo que es la entropía. Nos la hemos hecho, ¿eh? Que yo he hecho apuntes. Hemos hecho apuntes. Sí, Pilar ha hecho apuntes que me los ha pasado. Fenomenal. Muy bien. Bueno, pues nada, seguimos trabajando en esto. Venga, Vale. gracias por vuestra Gracias a colaboración todos. a todos. A vosotros. Gracias. Adiós. 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 Hasta luego.